Gracias. El Instituto Electoral del Estado de México les da la más cordial bienvenida por su asistencia a la fase de entrevista, por lo que daremos inicio a la misma, siendo las 3:27 de la tarde del día 24 de noviembre de 2022. Me permito comentarles que la entrevista se realizará en panel por un equipo conformado por 2 entrevistadoras. Nos acompaña la maestra Daniela Durán Ceja, consejera electoral, la maestra Fátima Pichardo Mendoza, responsable del Centro de Formación y Documentación Electoral, y por su servidor, Juan Carlos Vaca Belmontes, titular de la Unidad de Informática y Estadística. La entrevista tendrá una duración máxima de 20 minutos, tenemos poco tiempo. 2 minutos aproximadamente para responder cada uno de los cuestionamientos. Por lo cual, iniciaré con la primera ronda. Formularé una misma pregunta para los 3. Para ello, iniciará respondiendo la pregunta Karen, después Porfirio y por último Yolanda. Les comento que su respuesta debe incluir en forma concreta lo que ocurrió o la forma de responder, de manera concreta, ya que cuentan con 2 minutos. La pregunta sería la siguiente. Describa qué valores o actitudes son importantes para usted, para el puesto por el que está participando, y dé un ejemplo de cómo se aplicaría. Hola, buenas tardes. ¿Puedo iniciar? Adelante, sí. Gracias, maestro. Bueno, para mí los valores más importantes son la honestidad, en primer lugar, la verdad, el respeto, la solidaridad y el profesionalismo. Creo que son de las más importantes para desempeñar en el ambiente laboral. En primer lugar, la honestidad, porque debemos de ser honestos tanto con las personas con las que trabajamos, con las instituciones con las que trabajamos y en primer lugar, pues honestos con nosotros mismos. De ahí que esté ligada a la verdad, porque es siempre importante que podamos expresarnos con la verdad, que podamos decir las cosas como son, sin temor a represalias, sin temor a que, o esperando a lo mejor algún, pues no sé, algún pago tal vez indebido si no decimos lo que debe de ser. Entonces, estos valores para mí son los más importantes y que se deben de aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida, pero en el trabajo, tanto la honestidad, la verdad, la responsabilidad, la solidaridad y el profesionalismo con el que nos conducimos y con los que hacemos nuestro trabajo son los más importantes. Gracias. Adelante, por favor, Porfirio. Sí, buenas tardes. Para mí es más importante el compromiso, comprometerte con la institución, comprometerte con el proceso, con el procedimiento. Me preguntaba, creo que también la pregunta era que más o menos qué habíamos hecho o que lo enfocáramos en el trabajo. Simple y sencillamente en el proceso pasado que me dio la oportunidad de participar, estuvimos ahí presentes, estuvimos incluso cuando mi compañera por cuestiones de enfermedad tuvo que dejar por un momento el cargo, pues, de un día para otro me dijeron y ahí estábamos. Estuvimos hasta los últimos momentos, estuvimos ahí pendientes. Entonces eso habla de comprometerse con la institución, comprometerse con la persona, o sea, apoyar. En procesos electorales, yo creo que es una de las partes más importantes, comprometerte con la institución, comprometerte con tus compañeros, porque tienes que formar una familia, porque tienes que estar tanto en las buenas como en las malas. Le decía yo a mi compañera, no somos amigos, pues somos compañeros, y aquí nos tenemos que jalar los dos, no hay de otra.
porque si no, no sale el proceso. Un proceso que puede ser muy fácil, simple y sencillamente no. Si no vamos juntos, no vas a hacerla. Entonces, bueno, básicamente es eso. Gracias, Porfirio. Yolanda, si nos haces favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuando hablamos de los valores, yo pienso que si me dijeran cuáles valores son los más importantes, yo en el día a día procuro sacar todos los que tenga. No sé si sean muchos o sean pocos, pero en todos los días procuro que se conjuguen con los principios que maneja el Instituto Electoral del Estado de México. Y si me dijeran de alguna actividad, ni siquiera le pudiera decir en este momento esta o esta otra. Hasta en las decisiones más pequeñas, hasta en el trato con los compañeros, trato de sacar lo mejor de mí. No sé si sea lo mejor, ni sea lo mejor para ellos, pero sí sé que si lo conjugo con aquello que nos está enmarcado en la ley, vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. A continuación, si me lo permite, la consejera maestra Laura Daniela, le cedo el micrófono para la segunda ronda. Al contrario, muchísimas gracias, maestro Juan Carlos Vaca. Es un gusto saludarlos, don Porfirio, doña Yolanda, Karen Manay, qué gusto saludarles. Nuevamente, pues felicitarles, pero sobre todo agradecerles por voltear a ver a este Instituto Electoral del Estado de México. Sin duda nos sentimos honrados, contentos y sobre todo muy agradecidas y agradecidos. Mi pregunta será muy breve, en panel igual para cada uno de ustedes. La pregunta es: cuando ustedes llegan a un lugar de trabajo o a una actividad que requiere coordinación y trabajo en equipo, tienen que informarse de la normatividad, de los procedimientos y de la manera en que se llevan a cabo las cosas. ¿Cómo le hacen para poderse empapar de inmediato y poder saber que eso que están haciendo tiene alguna norma, tiene algún procedimiento y que lo están haciendo de manera correcta? Y si me lo permiten, porque así los tengo en pantalla, preguntaría primero a doña Yolanda, posteriormente a don Porfirio y finalmente a Karen Anay. Muchas gracias. Qué bonita tarde, Yolanda. Muchas gracias. Agradezco mucho la sonrisa con la que ambos nos reciben. La verdad es que si oyeran mi corazón, se oye hasta allá. Pues buenas tardes. Miren, para coordinarse y para empaparnos, primero llega uno con el nervio. Eso es obvio. Pero cuando uno llega a la institución como el Instituto Electoral del Estado de México, de verdad que no es que yo diga que es fácil, no deja de ser relevante, pero todo está preparado, parece como la maquinaria de un reloj. Está allí el tema, el objetivo, están los manuales, está la ley y no hay más que ir viendo cómo está estructurado, qué temas, qué objetivos, con quién cuento, cómo cuento, con qué cuento, e irnos preparando para ir tratando de planear cómo ir dando lo mejor en cada una de las fases que se requiere en el calendario. En este caso, yo hablaría del instituto. Habrá otras instituciones o otras empresas, pero bueno, hablando de eso, yo diría, ¿qué es lo que se requiere según el calendario? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién cuento? ¿Cada cuándo evalúo? Y bueno, pues dar lo mejor de mí. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, de verdad, los agradecidos somos nosotros. Don Porfirio, excelente tarde. Bonita tarde. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo le hacemos nosotros? Buscamos acercamiento antes, los compañeros. Tratamos de ser claros, ser honestos entre nosotros, porque de ahí parte todo. Bien lo dice la compañera, existen manuales, existen enlaces, existen coordinadores que nos apoyan. Realmente, si tú sigues paso por paso lo que te van dando, no hay pierde. Tú o sea, vas a llegar a la meta. Aquí la cuestión es aplicarlo. La otra cuestión, tú te tienes que llevar, y eso siempre lo remarco con mis compañeros, nos tenemos que llevar bien. No, pero es que no somos amigos. No, es que no sé qué tantas cosas. Algunas veces es un poco complicado.
Pero al final les digo, miren, somos profesionales, ¿no? Que me caigas gordo, que te caiga yo gordo, no hay no es, ese no es el tipo. Estamos en un trabajo y vamos a ser profesionales. Y de ahí empieza, como que empieza a juntarse, a hacerse el grupo y entonces de ahí parte, parte todo lo demás. O sea, realmente con mis compañeros creo que siempre ha sido, es el tenor. Nos juntamos, platicamos, algunas veces podemos ser amigos, muchas veces no, pero realmente aquí lo que se trata es de ser profesionales. El instituto nos brinda, y eso fue lo que me encantó de este instituto desde el inicio, el profesionalismo. Nos trata como personas, como profesionales, y eso se agradece. Entonces, lo mínimo que uno tiene que hacer, les decía yo, ser profesional. Ser profesional y actuar como profesional. Y le repito lo que decía mi compañera, todo ya está escrito. Simple y sencillamente hay que seguir los manuales, hay que seguir las indicaciones y alguna que otra vez pues, hay que resolver. Pero sí está sencillo. Sí es que somos proactivos y sabemos incluso atender un buen consejo, atender una indicación en un momento dado. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias y es un placer conocerte, Karen Manay. Gracias, maestra. Buenas tardes. Ya se me quitaron un poquito los nervios. Bueno, al respecto les voy a comentar que hace muchos años cuando recién empezaba a adentrarme en lo laboral, llegué a una asociación civil como representante legal. Después, por las circunstancias, terminé siendo coordinador administrativo, encargado de vigilancia, casi portera, ¿no? De todo. Sin embargo, bueno, cuando adquirí todas esas responsabilidades, la persona que se encargaba de eso se había ido y pues realmente no sabíamos cómo hacer las cosas, ¿no? Llegué a un punto en el que la alberca de la asociación donde estaba se me puso café, porque no sabía qué hacer. Entonces, de ahí aprendí y a partir de ahí empecé a formar un manual de procedimientos en el cual detallábamos qué hacer ante cada situación, ¿no? Casos específicos de fechas de pagos, elaboración de lo, bueno, se me fue la idea. También trabajábamos con los recursos de la asociación. Entonces, cada fecha había que hacer determinado pago, cada fecha teníamos que hacer determinadas cosas y contratar servicios y tenía que estar bien especificado en los manuales para que cuando llegara otra persona que no supiera, se le facilitaran las cosas. Desde entonces soy muy apegada a los procesos, a los manuales de procedimientos, porque es ahí donde encontramos la guía que nos va a conducir a realizar las actividades que tenemos que hacer. Otro caso que tuve como experiencia en pandemia es que llegué a trabajar a una empresa en el jurídico y entonces ellos eran muy estrictos en sus procedimientos, tenían formatos en su sistema, tenían las actividades exactas que se tenían que hacer en determinada área. Entonces, es adentrarnos y también ser muy observadores, porque obviamente a cada lugar al que llegamos, si bien es cierto va a haber procedimientos, pero no van a ser los mismos, no van a ser las mismas actividades. Sin embargo, hay que ver cuál es la finalidad y entonces leer, sí, mucho acerca de las actividades que se tienen que hacer. En este caso, el IEM es una institución muy profesional que, como ya bien lo dijeron mis compañeros, tienen sus procedimientos estrictos para cada caso, qué hacer, y creo que nada más es observar, leer, y también tiene que ver mucho con el trabajo en equipo, porque una sola persona no puede hacer todo, una sola persona no puede saber todo. Sin embargo, el trabajo en equipo
hace que las cosas salgan y salgan bien. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a los tres. Es un gusto haberlos escuchado. Maestro Juan Carlos Vaca, por favor. Gracias, consejera. Continuamos con la maestra Fátima para la tercera ronda. Adelante, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes. Pues ya vamos con la última pregunta de su entrevista. Entonces voy a formular una misma para los tres. Les pediría que fueran breves y que siguieran el siguiente orden conforme se lo señale. Iniciaríamos por Porfirio, continuaría Karen y concluiría Yolanda, por favor. La pregunta es la siguiente. Describa qué hace para identificar las habilidades y actitudes de los miembros de su equipo para desarrollarlos y promoverlos. Adelante. ¿Qué hacemos? Una pregunta muy interesante. A veces, muchas veces lo tomamos ya como algo preestablecido, como algo que, bueno, pues así es. Yo en mi caso procuro reunirme con ellos, procuro una entrevista, charlar, platicar con ellos, vas viendo su interés, vas viendo sus capacidades, vas viendo cómo se desarrollan. En base a eso, es al inicio, ya, si ya están laborando con nosotros, bueno, más o menos en qué los podemos meter, en qué nos pueden apoyar, pero es fundamental tener interacción con ellos, platicar, acercamiento, o sea, estar siempre cerca, no hostigarlos, es muy diferente. Estar cerca para apoyarlos, estar cerca para incluso despejar dudas, y en base a eso tú te vas dando cuenta en qué la persona es capaz, en qué la persona, digamos, como que tiene el extra, y en base a eso los vas los vas integrando a las diferentes actividades que engloba una junta. Yo creo que esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué haríamos? Creo que es importante la comunicación, la observación, el cómo podemos, el qué vemos en las personas que están en nuestro equipo de trabajo, las actitudes, la forma de hablar. La primera impresión cuenta mucho, pero también el ambiente de trabajo que se genera en un lugar nos ayuda para que esas personas que a veces les cuesta trabajo demostrar su forma de ser, sus actitudes y sus aptitudes, en un buen ambiente de trabajo pueden desarrollarse mejor. Obviamente si hay estrés, si hay hostigamiento, las personas no se van a desarrollar de una buena manera. Por el contrario, si es un ambiente laboral estable, relajado, y no me refiero a que no se trabaje, sino a que no haya pues gritos y sombrerazos, como en algunos casos me ha tocado estar también en equipos así, que se da mucho, es llegar al trabajo y va a ser el lugar donde estemos la mayor parte del día, con las personas que convivamos la mayor parte del día. Entonces, es necesario que el ambiente sea sano para que la persona se pueda desenvolver y entonces sí, ya podamos ver qué actitudes, qué aptitudes tiene y de qué manera se pueden promover de acuerdo al trabajo que están realizando. Gracias. Buenas tardes. Relativo a lo que está inquiriendo en este momento, bueno, déjame comentarle que creo que he contado con la fortuna, creo que de toda la gente con la que trabajo es de excelencia. Es de excelencia. Si bien es cierto que es necesario a veces contar con currículas, leer quiénes son, qué hacen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, a veces un papel no nos dice tanto como cuando uno les dice, este es el tema, de esto se trata, esto es lo que se tiene que hacer,
estas son lo que vamos haciendo, es ir dándoles a conocer cuáles son las actividades, cuáles son los objetivos, e ir viendo de manera paulatina cómo se van desenvolviendo. De esa forma los vamos integrando a aquellas áreas en las que vemos que ellos resultan ser más proactivos, disciplinados y tienen esa creatividad que invita siempre a decir, bueno, pues él va hacia este lado, a este otro lo voy a promover, no para mal, lo voy a promover también para que siga trabajando, para que lo haga cada vez mejor. Como le decía, tengo la fortuna de que algunos hasta dicen creas monstruos. Y es la verdad. A mí me gusta que mis compañeros sepan más que yo. A mí me gusta preguntarles, a mí me gusta decirles cómo lo hago, qué hago. Cuando yo no sé hacer algo o cuando lo sé hacer aún más, les pregunto, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo harías tú? Y eso me invita a saber quién tiene deseo de estar en algún área en específica, quién se para y dice yo para acá, o quién se va haciendo a un lado para buscar un área en la que a lo mejor sea de mayor relajación, a lo mejor mayor razonamiento, pero menos operativa. Pues bueno, eso es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Adelante, maestro. Muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Antes de dar por concluida esta entrevista, agradecemos que confíen en el Instituto Electoral del Estado de México. Nos honran con su participación, con su presencia y con sus anécdotas que nos enriquecen bastante también a nosotros. Bueno, sin más, hemos terminado la entrevista y nuevamente muchas gracias por su tiempo y por su información aportada. Les pediría nada más estar atentos a las fechas estipuladas en la convocatoria y en la publicación en las publicaciones que se realizan en la página web institucional. Que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias a ustedes.